Papá, por favor, no vengas al bautizo de mi hija. Verónica y su madre no te quieren allí. Es mejor evitar problemas. Estas palabras no llegaron por teléfono, con el temblor de una voz cobarde, ni en una conversación cara a cara, donde pude ver la vergüenza en sus ojos. Llegaron en una pantalla fría y brillante, vibrando en el bolsillo de mi pantalón de trabajo mientras la tarde del domingo moría lentamente en mi sala. El mensaje de texto era breve, conciso, y cada letra se sentía como un mazazo a una estructura que había construido durante toda mi vida. Fue en ese momento que la casa, mi refugio y mi orgullo, empezó a sentirse menos como un hogar y más como un mausoleo para los recuerdos de una familia que ya no reconocía. Me llamo Joaquín, tengo 72 años y jamás imaginé que la frialdad de la pantalla de un celular pudiera derribar los muros de una casa que construí con mis propias manos. Soy carpintero, ahora jubilado, y pasé más de 50 años transformando madera cruda en algo útil, algo hermoso. Mis manos, ahora temblorosas y cubiertas de callos, levantaron cada ladrillo de este lugar en Iztapalapa, un barrio que creció conmigo. Vi el polvo convertirse en calles y las promesas en familias. Creí haber construido un legado, un refugio para mi familia. Pero esa tarde, con mi celular en la mano, me di cuenta de que tal vez solo había construido un conjunto de muros que cobijaban a extraños, y el extraño de todos era mi propio hijo. Ese domingo había empezado como tantos otros. El olor del guiso que había preparado aún flotaba en el aire. Mi intento de mantener vivas las tradiciones de mi difunta esposa. La familia almorzaba junta, o mejor dicho, compartía el mismo espacio. Había una tensión silenciosa, una calma incómoda que se instaló en cuanto se vació el último plato. Mi hijo, Carlos, apenas me miró a los ojos. Mi nuera, Verónica, respondió con monosílabos, sus dedos deslizándose inquietos por la pantalla de su teléfono. Estaban presentes en cuerpo, pero sus mentes, sus corazones, ya estaban en otro lugar. Un lugar donde, al parecer, ya no era bienvenido. Solo esperaban el momento oportuno para entregarme la emotiva orden de desalojo. Antes de continuar con esta historia, que me pesa como la madera más densa, les pido un momento de atención. Por favor, denle a me gusta, suscríbanse al canal y díganme desde dónde la ven y qué hora es en su ciudad. Su apoyo, incluso a la distancia, es un bálsamo para un anciano que se siente increíblemente solo ahora mismo. Saber que alguien en algún lugar me escucha me da la fuerza para continuar y contar cómo la dignidad puede ser la última herramienta que nos queda cuando nos han arrebatado todo lo demás. Su interacción me recuerda que aún existen conexiones reales en este mundo. La casa en sí es un mapa de mi vida. Las paredes de ladrillo visto de la cocina son un testimonio de los ahorros que se agotaron antes de que pudiera revocarlas. La maraña de cables eléctricos que serpentea por el techo revela las ampliaciones apresuradas que se hicieron cuando la familia creció o necesitó más espacio. Cada grieta en la pared cuenta una historia, cada mancha de humedad, el recuerdo de una temporada de lluvias difícil. Para Verónica, sé que todo esto es solo viejo e inacabado, un activo inmobiliario estancado en un barrio que anhela dejar atrás. Para mí, es el tapiz de nuestra existencia, tejido con sudor, sacrificio y, creía yo, amor. Durante los últimos años, me he sentido como un mueble, antiguo, una molestia, presente, pero ignorada. Ocupo un espacio físico, pero mi voz parece haber perdido su sonido. Las conversaciones a mi alrededor son susurros, y las miradas impacientes de Verónica cuando le pido que repita algo que entendí mal son como pequeñas puñaladas en mi autoestima. Me he convertido en una carga en la casa que fundé, la guardiana de un pasado que ya nadie parece valorar. Paso mis días en silencio, observando cómo se desarrolla la vida a mi alrededor, sintiéndome cada vez más como un fantasma vagando por los pasillos de su propia historia, esperando ser finalmente olvidado. La única luz en estos días oscuros es mi nieta recién nacida. Cuando la tengo en brazos, siento un vínculo con el futuro, una razón para seguir aquí. Su aroma a leche e inocencia me recuerda una época en la que la familia era un círculo de calidez y protección, no un campo de batalla silencioso.
Ella es la prueba de que algo bueno aún puede florecer en esta tierra árida. Por eso la idea de ser excluida de su bautizo, de ser excluida de un momento tan sagrado en su pequeña vida, fue la herida más profunda de todas. No solo me estaban alejando, estaban cortando la última raíz de alegría que me mantenía atada a este mundo. En el centro de la habitación, como un centinela silencioso, se yergue el ropero de cedro macizo. Fue el primer mueble que construí como profesional, un regalo de bodas para mi amada esposa, Elena. La madera oscura está desgastada en algunos puntos, pulida por décadas de uso, pero la flor tallada a mano en la puerta principal permanece intacta, símbolo de un amor que ni el tiempo pudo borrar. Esto no es solo un armario, es la bóveda de mi historia, el altar de mi identidad. Guarda más que ropa, protege la esencia de quien soy, y todo lo que una vez valoré en este mundo que ahora parece desmoronarse. Dentro, en un orden que solo yo conozco, reposan las herramientas de mi antiguo taller, las mismas que se usaron para construir esta casa. Junto a ellas, el certificado de matrimonio, con nuestras jóvenes y esperanzadas firmas, y en una pequeña caja de madera, las cartas que intercambié con Elena cuando visitaba a mi familia en el campo, cartas llenas de promesas y un amor que parecía inquebrantable. El ropero es la prueba tangible de mi dedicación, el símbolo de mi capacidad de proveer y proteger. Es sólido, confiable y honesto. Todo lo que he intentado ser en mi vida y todo lo que siento que mi familia ahora ignora. La humillación empezó, incluso antes del mensaje. Estaba en la cocina, terminando de lavar los platos del almuerzo, con las manos sumergidas en agua tibia, cuando oí la voz de Verónica en la sala. Hablaba por teléfono con esa impaciencia que se había convertido en su sello distintivo. La puerta estaba entreabierta, y sus palabras me llegaron, claras y nítidas como cristales rotos. No le hablaba a una desconocida. Su tono era íntimo, conspirativo, y supe de inmediato que se trataba de mí, del viejo problema que necesitaba solución, la espina clavada en su brillante futuro. Tienes que hablar con él. El bautizo es el mes que viene, y mi madre ni siquiera lo mira a la cara. No lo soporta, dijo, y cada palabra fue un clavo en mi ataúd. Dice que con su silencio entristece el ambiente. Dile que no venga. Así es más fácil. Evitaremos avergonzar a todos. A todos, dijo. ¿A quién se refería? Claramente yo no estaba incluida en ese grupo. Yo era la vergüenza, el problema que había que evitar, el lío que había que esconder bajo la alfombra antes de que llegaran invitados importantes, como su madre. Oí el silencio al otro lado de la línea, que supuse era la cobarde vacilación de mi hijo. Carlos siempre había sido así, un buen chico, pero débil, fácilmente manipulable por el deseo de complacer a los demás, especialmente a su esposa. Era el portavoz de la ingratitud, el mensajero de la deshonra. No era el cerebro del plan, pero era la mano que empuñaría la daga. Su debilidad, en ese momento, dolió, más que la maldad de Verónica. Lo crié para ser un hombre de carácter, para defender lo correcto. Y allí estaba, acobardado, recibiendo la orden de desterrarme de la vida de mi propia nieta. Momentos después, el sonido de mi celular vibrando en la encimera de la cocina me sobresaltó. Me sequé las manos lentamente con el paño de cocina, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Ya sabía lo que venía. La conversación que acababa de escuchar era solo el ensayo. La función final estaba ahí, en 1900, esa pequeña pantalla. Carlos no tuvo el valor de llamarme. Se escudó en la impersonalidad de un mensaje de texto para informarme de mi exilio, para informarme de que mi papel de abuelo había sido revocado oficialmente por su esposa y su suegra. La falta de respeto fue absoluta. Leí el mensaje 1, 2, 10 veces. Padre, por favor, no venga al bautizo de mi hija. Verónica y su madre no lo quieren allí. Es mejor evitar problemas. La palabra por favor sonaba a burla. No era una petición. Era una orden disfrazada de cortesía. Y la frase final, es mejor evitar problemas, era la más cruel de todas. El problema era yo. Mi presencia, mi existencia, mi historia.
Me borraban de la ecuación para que la fiesta pudiera continuar sin la incomodidad de mi vejez, mi silencio, mi simple presencia indeseada. Un dolor profundo se apoderó de mi pecho, ese dolor que no proviene de un golpe, sino de la lenta y constante erosión del alma. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde le enseñé a leer a Carlos, donde lo ayudaba con sus tareas, donde celebramos tantos cumpleaños. Miré mis manos callosas, las manos que trabajaron incansablemente para darle la educación que yo nunca tuve, para convertirlo en arquitecto, en un hombre exitoso, y me pregunté dónde me equivoqué, en qué momento el respeto se volvió opcional y la gratitud una carga. Soy un hombre orgulloso de mis orígenes, orgulloso de haber construido una vida con el sudor de mi frente. Siempre he valorado la palabra sincera, el apretón de manos firme y el respeto a los mayores. Estos fueron los valores que intenté inculcarle a mi hijo. Pero su mundo, el mundo de Verónica, parece regirse por otras leyes, leyes de conveniencia, pragmatismo y apariencias. Un mundo donde se puede despedir a un abuelo por mensaje de texto para no arruinar la armonía de una fiesta de bautizo. Un mundo que ya no entiendo y en el que ya no encajo. Verónica no es mala persona por naturaleza. Es producto de su tiempo y sus miedos. Creció con dificultades económicas y le aterra profundamente volver a la pobreza. Para ella, esta casa no es un santuario de recuerdos. Es un activo, un obstáculo para la vida que cree merecer, en un barrio más moderno, lejos del polvo de Iztapalapa. Ve mi apego al pasado, mi sentimentalismo, como una debilidad que obstaculiza el progreso de su propia familia, de su hija, y en su lógica implacable, yo, el símbolo viviente de ese pasado, debo ser eliminada para que el futuro pueda comenzar. Ese mensaje de texto no fue un acto aislado, fue la culminación de años de pequeños desaires. Empezó con las opiniones que ofrecí y que fueron ignoradas, las historias que conté y que fueron interrumpidas. Luego, vinieron los susurros, las miradas impacientes cuando tardaba demasiado en levantarme de la silla. Carlos, intentando mantener la paz, siempre cedía ante Verónica, pidiéndome que tuviera paciencia, que entendiera su punto de vista. Lo entendí. Entendí que poco a poco me estaban empujando a los márgenes de mi propia vida, dentro de mi propio hogar. La conexión entre esta casa y yo es algo que nunca entenderán. Conozco el sonido de las tablas del suelo en el pasillo por la noche. Sé qué peldaño cruje. Sé dónde da el sol en la sala de estar en las mañanas de invierno. Esta casa es una extensión de mi cuerpo, un archivo de mis recuerdos. El deseo de Verónica de venderla no es solo por dinero. Se trata de borrar mi historia, de demoler el monumento que construí para nuestra familia. Y al prohibirme el bautizo estaban dando el primer paso, alejarme del futuro para poder librarse por fin del pasado. Esa noche, el silencio en la casa era diferente. No era la calma de la paz, sino el vacío del abandono. Me senté en mi sillón, frente a la bata de cedro. En la oscuridad, casi podía sentir la presencia de Elena a mi lado. Imaginé lo que diría. Joaquín, diría con su voz firme y dulce. Un hombre no se define por las veces que cae, sino por cómo se levanta. Sus palabras, aunque solo fueran en mi memoria, fueron como una brasa que se reavivaba en mi pecho. Ella jamás toleraría semejante falta de respeto, y yo, por ella y por mi propia dignidad, ya no podía tolerarlo. No dormí esa noche. Deambulé por la casa como un guardia en su ronda final. Toqué las paredes, abrí las ventanas, respiré el frío aire del amanecer de Iztapalapa. Fui de la cocina a la sala, del patio a mi habitación, y en cada habitación reviví décadas de risas, lágrimas, discusiones y celebraciones. Estaba de luto, no por la casa, sino por la familia que creía tener. Me despedía de la ilusión de que el amor y el sacrificio garantizaban el respeto. Al amanecer, el luto dio paso a una claridad fría y cortante. Fue entonces cuando me di cuenta. Mi silencio, mi resignación, mi intento de no causar problemas, todo se había interpretado como debilidad. Confundieron mi paciencia con permisividad. Al callar ante pequeños desaires, les había dado permiso para cometer desaires mayores. El dolor seguía ahí,
Una herida abierta en mi pecho, pero ahora tenía un propósito. No me paralizaría. Al contrario, me impulsaría a actuar. Se acabó mi tiempo de ser un mueble polvoriento en mi propia casa. Una decisión se formó en mi mente, simple y poderosa como una viga de roble. No gritaría, no discutiría, no me rebajaría a su nivel. Actuaría. Usaría las herramientas que siempre había usado en la vida, mis manos, mi conocimiento y mi determinación. Si esta casa era mi reino, entonces reafirmaría mi soberanía, no con ira, sino con la calma aterradora de un hombre que no tenía nada que perder excepto su amor propio. Y eso, no estaba dispuesto a ceder. El plan era concreto, un proyecto de carpintería para mi alma. Fortalecería mis fronteras, cambiaría las cerraduras. Una acción tan simple, pero con un significado inmenso. Sería una declaración silenciosa pero inequívoca. Esta casa tiene dueño. Este hogar tiene un guardián. Y las puertas solo se abren para quienes respetan lo que hay dentro. La idea me trajo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en años, no reaccionaba a los acontecimientos. Estaba tomando las riendas de mi propio destino. A la mañana siguiente, preparé mi café como siempre. El sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, y la luz parecía diferente, más nítida. Mis movimientos eran lentos, pausados. El temblor en mis manos, que me había acompañado durante meses, había desaparecido. En su lugar, había una firmeza, un propósito que venía de dentro. Estaba a punto de dar el paso más difícil de mi vida, pero me sentía más ligero que nunca. Estaba a punto de luchar, no por muros de ladrillo, sino por mi derecho a existir con dignidad hasta mi último aliento. Caminé por las conocidas calles de Iztapalapa camino a la ferretería. El sonido de los comerciantes abriendo sus tiendas, el aroma del pan recién salido de la panadería. Todo se sentía más vivo. Ya no era un anciano invisible caminando hacia el final de sus días. Era Joaquín el número 100, carpintero, un hombre con una misión. Iba a comprar las herramientas necesarias no para construir, sino para proteger lo ya construido. Mi hogar, mi honor, mi nombre. En la tienda, no pedí las cerraduras más baratas. Las examiné con la delicadeza de un artesano. Toqué el metal, probé el mecanismo, sentí el peso en mis manos. Elegí la más fuerte, la más segura. El joven vendedor me miró con curiosidad, quizá preguntándose por qué un anciano como yo necesitaba tanta seguridad. No podía saber que no me estaba protegiendo de los ladrones de afuera, sino de la ingratitud que venía de adentro. Esas cerraduras eran una inversión en mi tranquilidad. Al volver a casa, la bolsa de candados de metal me pesaba en la mano. Era un peso considerable, un peso de verdad, el peso de la acción. Miré la fachada de mi casa, la puerta de madera que yo mismo había instalado hacía más de 40 años. Había recibido a mi familia todos los días, siempre abierta. A partir de hoy, aprendería a cerrarse. Sinon, convertiría en la frontera entre el mundo de la falta de respeto y el santuario de mi dignidad. Fue un acto triste, pero absolutamente necesario. Saqué mi vieja caja de herramientas del cobertizo del cordelero. El olor a aceite y madera me tranquilizó. El destornillador cabía en mi mano como si fuera una extensión de mi cuerpo. Me puse a trabajar, con la precisión y la paciencia que la carpintería me había enseñado. Quité la vieja cerradura de la puerta principal, con el cilindro metálico, desgastado por miles de vueltas de llave. Cada tornillo que aflojaba era como liberarme de una ilusión. Cada movimiento era metódico, casi ceremonial, con las nuevas cerraduras instaladas en todas las puertas, incluida la principal. Un nuevo silencio se apoderó de la casa. Ya no era la tensa quietud del día anterior, cargada de palabras no dichas y resentimientos. Era la calma sólida de un fuerte, el silencio de la soberanía. Había recuperado mi territorio. Los muros que me habían oído llorar en 1900, silencio ahora eran mis aliados, guardianes de mi recién descubierta fuerza. Tenía el control. No sentía ni rabia ni ansiedad, solo una calma profunda y decidida. Me senté en mi silla, la misma desde la que había visto pasar la vida. Pero ahora, ya no era un espectador. Era el guardián de la puerta.
Coloqué las llaves nuevas, brillantes y afiladas, en la mesita a mi lado. Eran el símbolo de mi poder, de mi decisión. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Estaba listo para lo que viniera. El sol empezó a ponerse, tiñendo la habitación de tonos naranjas y grises. Las sombras se alargaron, y la casa pareció contener la respiración conmigo. Entonces lo oí. El sonido familiar del coche de Carlos aparcando en la calle. El sonido de la puerta del coche al cerrarse. Pasos acercándose a la entrada. Y finalmente, el inconfundible sonido metálico de una llave intentando encajar en una cerradura que ya no reconocía. El sonido de mi pasado, intentando abrirse paso en mi presente. El silencio había terminado. La batalla estaba a punto de comenzar. El sonido de la llave equivocada al golpear el metal de la cerradura nueva fue el primer disparo de una batalla que no sabía que tenía fuerzas para librar. Escuché la frustración en la voz de mi hijo Carlos. Primero un ¿qué? Luego un irritado «Papá, abre la puerta». Esperé un momento, dejando que el silencio hablara por mí. Luego subí las escaleras y abrí la ventana del dormitorio, la misma que una vez fue suya. Miré la figura confundida y cada vez más enojada en la acera. Por primera vez en años, estaba en una posición superior, y no solo físicamente. La geografía del poder en nuestra familia había cambiado drásticamente en cuestión de horas. «¿Qué pasa? ¿Qué le hiciste a la cerradura?», preguntó con una voz que rozaba el grito. Respiré hondo, sintiendo el aire frío de la noche llenar mis pulmones y reafirmar mi determinación. Mi voz salió más fuerte y clara de lo que esperaba, resonando en la calle tranquila. «Esta casa tiene dueño», dije, sopesando cada palabra con cuidado, y el dueño no fue invitado al bautizo de su nieta. Por lo tanto, las puertas de esta casa, la casa que construí con estas manos, están cerradas para cualquiera que no me respete. El rostro de Carlos pasó de la sorpresa a la incredulidad, como si no pudiera procesar la rebelión de los muebles antiguos. No tardó en llegar Verónica, atraída por el alboroto. Su reacción no fue de sorpresa, sino de furia inmediata. No vio a un padre dolido defendiendo su honor. Vio a un viejo testarudo arruinando sus planes. «¿Estás loco? ¿Qué es esto? ¿Una rabieta?», gritó, con el rostro enrojecido por la rabia. «Abre esa puerta ahora mismo, Joaquín. No tienes derecho a dejarnos en la calle». La discusión se intensificó, convirtiendo nuestra tragedia familiar en un espectáculo para los vecinos que estaban despiertos. Me acusaron de egoísmo, senilidad y malicia, pero sus palabras rebotaron en mi nueva armadura de determinación. No respondí a sus gritos. Permanecí junto a la ventana, observando en silencio su furia. La calma era mi arma más poderosa. Cada insulto que lanzaban solo confirmaba lo acertado de mi decisión. No estaban tristes ni arrepentidos. Estaban furiosos por haber perdido el control, porque el objeto que creían poseer había demostrado de repente voluntad propia. Cerré la ventana lentamente, aislando sus gritos, y bajé a mi sala, donde el único sonido era el tic-tac del reloj y el latido constante de mi propio corazón. La primera escaramuza estaba ganada. Al día siguiente, Carlos regresó solo. La estrategia de la fuerza había fracasado, así que era hora de manipular. No gritó. Habló a través de la puerta cerrada, con voz suave y ensayada. «Padre, por favor. Lo siento. No quise que esto llegara a esto, pero tienes que entender la postura de Verónica. Su madre es una persona difícil, y solo quería evitar una situación incómoda en el bautizo. La disculpa fue hueca. Un insulto a mi inteligencia. No pedía perdón por su crueldad, sino que me pedía que comprendiera y aceptara la falta de respeto como un mal necesario para su conveniencia. Recordé algo que mi Elena siempre decía: Joaquín, ten cuidado con las excusas que vienen con condición. El verdadero arrepentimiento no tiene peros. Sus palabras resonaron en mi mente, fortaleciendo mi determinación. No abriría la puerta a una excusa vacía. No hay nada que entender, Carlos, respondí, con mi voz firme a través de la madera de la puerta que nos separaba. El respeto no se negocia. Existe o no existe. Y me has demostrado claramente que, para ti, ya no existe. Oí un suspiro de frustración al otro lado.
seguido del sonido de sus pasos alejándose. El siguiente intento fue por teléfono. Era Verónica, y la fingida amabilidad de Carlos había desaparecido. Su voz era pura amenaza. Escúchame, viejo testarudo. Si no abres esta puerta, llamaré a la policía. Les diré que nos estás impidiendo entrar en nuestra propia casa, gritó. Sentí un escalofrío, pero me obligué a mantener la calma. Verónica, dije con una serenidad que la enfureció aún más. Puedes llamar a quien quieras, pero quizás deberías revisar la escritura primero. Esta casa, hasta el último ladrillo, está solo a mi nombre. Y por mi parte, sigo teniendo derecho a decidir quién entra y quién se queda fuera. El silencio al otro lado fue mi respuesta. Si, como yo, crees que el respeto es la base de todo, te animo a suscribirte a nuestro canal si amas a Jesús. Él, en su infinita sabiduría, nos enseñó el mandamiento de honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Cada nueva suscripción es una pequeña luz para mí, una prueba de que estos valores sagrados siguen vivos en el corazón de las personas, y de que no estoy solo en esta lucha por preservar la dignidad que todos merecemos, especialmente en la vejez. Tu presencia en nuestra comunidad me da esperanza y fuerza para no rendirme. Esa tarde, la soledad me pesaba, y mi mente vagaba hacia el pasado, no para torturarme, sino para encontrar el origen de esta traición. Recordé vívidamente el día que vendí mi vieja camioneta Ford, mi compañera de trabajo durante más de 15 años. Carlos estaba en su último año de arquitectura, y la matrícula final fue más alta de lo que esperábamos. Vendí la camioneta, mi principal herramienta para trabajar extra, sin pensarlo 2 veces. Lo recuerdo llorando, abrazándome y prometiendo: papá, nunca olvidaré esto. Algún día te cuidaré, como tú me cuidaste a mí. Ese recuerdo, en lugar de debilitarme con tristeza, encendió una llama de justa indignación en mi interior. El contraste entre el joven agradecido que me prometió el mundo y el hombre débil que me desterró por mensaje de texto era abrumador. No había sacrificado mi independencia por un futuro donde me tratarían como una molestia. Había sacrificado una parte de mí para que él pudiera desarrollar sus alas, no para que las usara para expulsarme del nido que le había construido. El recuerdo de ese sacrificio no era una debilidad, era una prueba irrefutable de la injusticia que sufría. Su siguiente táctica fue movilizar al ejército familiar. Tías, tíos y primos empezaron a llamarme. Habían oído la versión distorsionada y victimizada de los hechos de Carlos y Verónica. Joaquín, ¿qué es esto? Es tu hijo, decía una tía. Tienes que ser el mayor, el más sabio. Perdona, me aconsejaba un tío. Todos me presionaban para que no creara más problemas, para que pensara en la familia. Me instaron a tragarme su falta de respeto en nombre de una falsa paz, a sacrificar mi dignidad en el altar de una armonía que ya no existía. Atendí cada llamada con una paciencia renovada. No intenté defenderme ni atacar a mi hijo. Simplemente expliqué los hechos con una calma que me desarmaba. Me informaron por mensaje de texto que no soy bienvenido al bautizo de mi nieta. La puerta de mi casa está cerrada para quienes me tratan con tanta falta de respeto. Agradezco su preocupación, pero este asunto solo se puede resolver con una disculpa sincera, no con presión. Me negué a permitir que convirtieran mi dolor en un simple malentendido familiar. Era una cuestión de honor. Sin embargo, la presión constante empezó a desgastarme. Una noche particularmente larga y silenciosa, la duda se apoderó de mi corazón. Me quedé mirando una vieja fotografía en la pared. Elena, Carlos y yo, un sonriente niño de unos 10 años, en un parque de atracciones. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Estaba, en mi búsqueda de respeto, destruyendo el último puente que me conectaba con mi familia? La soledad de mi castillo recién fortificado se sintió, por un momento, más como una prisión que como un refugio. El dolor de ser la única guardiana de mi dignidad era inmenso. En mi momento de debilidad, fui al ropero, como un creyente que busca consuelo en un altar. Abrí la pequeña caja de madera y saqué las cartas de Elena. Sus palabras, escritas con elegante caligrafía,
Hacía más de 40 años parecían dirigirme directamente. Mi amado Joaquín, escribió en una, nunca dejes que nadie te subestime. Tu integridad es nuestro mayor tesoro. Leer esas palabras fue como recibir su bendición. No estaba siendo dura, estaba siendo fiel a nosotros, a los valores sobre los que construimos nuestras vidas juntos. Estaba honrando su legado y el mío. Mientras tanto, en casa de mi suegra, la historia era muy distinta. Podía imaginarme la escena. Verónica, impaciente y estresada, paseándose de un lado a otro. No era solo una villana calculadora. Tenía miedo. En una de esas noches, imagino que le confesó a Carlos la gravedad de sus problemas financieros. Un préstamo para un auto nuevo que no podían pagar. Una tarjeta de crédito al límite. Facturas que se acumulaban. Vender mi casa no era solo un capricho para ella. En su mente, era un salvavidas, la única salida del pozo de deudas en el que se habían metido. Su justificación, imagino, fue pragmática y carente de sentimentalismo. Tu padre vive anclado en el pasado, Carlos, debió decir, con esa lógica tan aguda que tiene. Esa vieja casa se está cayendo a pedazos, en un barrio que no se está gentrificando. El terreno vale una fortuna. Podría resolver todos nuestros problemas, pagar la mejor escuela para nuestra hija, darnos un futuro de verdad. Para ella, mi casa y yo éramos un obstáculo, un bien sentimental que se interponía en el camino de la seguridad financiera y el progreso que tanto deseaba para su nueva familia. Y Carlos, atrapado entre la presión implacable de su esposa y una culpa persistente que intentaba reprimir, cedió por completo. Era la personificación de la debilidad, un hombre que, para mantener la paz en su matrimonio, le declaró la guerra a su propio padre. Se convirtió en un pasajero de su propia vida, dejando que la ambición y el miedo de Verónica dictaran sus acciones, incluso si eso significaba pisotear la dignidad de quien le dio la vida. Su pasividad fue, en 1900, muchos sentidos, más dolorosa que su agresividad. La guerra cambió entonces de táctica. La fuerza bruta, la manipulación emocional y la presión familiar habían fracasado. Era hora de un arma más sofisticada y cruel. Verónica, a través de un amigo abogado, descubrió una vía legal que podía darles todo lo que deseaban. Una palabra terrible, que empezaron a susurrar entre ellos, y que pronto llegaría a mis oídos. Senil. Planeaban declararme mentalmente incompetente, un anciano incapaz de administrar sus propios bienes. Querían transformarme legalmente en lo que ya creían que era, una carga inútil. La primera salva de esta nueva ofensiva llegó en forma de carta, deslizada bajo mi puerta. El membrete de un bufete de abogados me heló la sangre. El lenguaje era frío, clínico y aterrador. Hablaba de la preocupación de la familia por mi bienestar, mi preocupante aislamiento, y sugería una conversación amistosa sobre la futura gestión de mis bienes para mi propia protección. No era una carta, era una amenaza velada, el primer paso para despojarme no solo de mi hogar, sino también de mi autonomía y mi cordura ante la ley. El miedo inicial que sentí fue visceral, un puñetazo en el estómago. No solo querían la casa, querían borrarme, silenciarme, encerrarme en una caja de incapacidad legal. Pero el miedo rápidamente dio paso a una rabia fría y lúcida, la rabia de un animal acorralado, decidido a luchar hasta el final. Habían subestimado mi fuerza. Pensaban que era un anciano frágil y confundido, pero estaban a punto de descubrir que la madera vieja, cuando es sólida, es la más difícil de romper. Esta nueva amenaza no me haría retroceder. Al contrario, me impulsó a avanzar. Me di cuenta de que ya no podía luchar esta guerra sola, atrincherada en mi casa. El orgullo es una cosa, la estupidez es otra. Me tragué el mío y busqué ayuda. Llamé a un viejo amigo de mi época en el sindicato de la construcción, un hombre que, aunque no era abogado, entendía las disputas y, lo más importante, conocía los entresijos de la vida. Escuchó mi historia sin interrumpirme, y al final, su voz al otro lado de la línea fue como un bálsamo. No dudó de mí, no me juzgó, me validó. Joaquín, estos cobardes intentan intimidarte con papeleo, dijo con voz ronca. Lo peor que puedes hacer es mostrar miedo. Quieren verte temblar,
pero les demostrarás la fuerza de un carpintero que construyó su propia vida. Me dio la información de contacto de un servicio gratuito de asistencia jurídica para personas mayores, una organización que conocía y en la que confiaba. Ese número de teléfono era más que información. Era una herramienta, un arma que no sabía que tenía a mi disposición. Por cierto, mientras me preparo para esta nueva fase de la batalla, me gustaría saber desde dónde me están viendo y qué hora es allí. Es reconfortante imaginar los lugares, las ciudades y los rostros de quienes me escuchan. Por favor, dejen un comentario. Cada mensaje me hace sentir que tengo una comunidad a mi lado, que mi voz resuena más allá de las paredes de esta casa, y que no estoy tan solo como quisieran. Hacer esa llamada fue una de las cosas más difíciles de mi vida. Yo, Joaquín, que siempre había tomado las riendas, ahora necesitaba pedir ayuda, pero la voz que me respondió fue serena y profesional. Me programaron una cita. Colgué el teléfono sintiendo un alivio. Había salido de mi fortaleza, no como un hombre derrotado, sino como un general en busca de aliados para la siguiente fase de la guerra. La resistencia pasiva se había convertido en defensa activa. Mientras me preparaba para la batalla legal, lanzaron una campaña de desprestigio en el barrio. Empezaron a sembrar dudas sobre mi salud mental. Estamos muy preocupados por papá, le dijo Verónica al dueño del supermercado, con lágrimas de cocodrilo en los ojos. No ha estado bien desde que mamá se fue. Está confundido, agresivo, cambiando las cerraduras, dejándonos en la calle. Ya no sabemos qué hacer. Intentaban aislarme, envenenar mi reputación para que cuando comenzara la batalla legal, ya me vieran como el viejo loco que querían que fuera. Algunos vecinos, los más jóvenes o los más susceptibles a los chismes, podrían haberlo creído. Pero otros, los que me conocían desde hacía décadas, los que habían visto crecer a mis hijos, los que tomaban café con Elena en el porche, olieron la mentira. Doña Elvira, una viuda que vivía en la casa de enfrente desde antes de que terminara de construir la mía, era una de ellos. La noche siguiente encontré un tazón de arroz con leche en mi puerta. No había ninguna nota, pero sabía que era de ella. Fue un pequeño gesto, pero enorme. Una señal de que no estaba completamente sola. Había decencia en el mundo. Para mi cita, me preparé como si fuera un trabajo importante. Fui al ropero, y de una vieja carpeta, saqué todos los documentos importantes que había estado guardando con esmero. La escritura de la casa, a mi nombre, sin deudas pendientes. Los recibos del impuesto predial, todos pagados a tiempo. Mis certificados, mis documentos. El ropero no solo guardaba recuerdos, guardaba pruebas de mi vida ordenada, de mi responsabilidad. No era un hombre confundido, era un hombre meticuloso, y estaba a punto de demostrarlo. La abogada era una joven de mirada inteligente y atenta. Me escuchó con paciencia, sin prisas, tomando notas. Le conté todo, desde el principio, desde los pequeños desaires hasta el mensaje de texto y las amenazas legales. Contarle mi historia a una persona imparcial fue liberador. Sentí que se me quitaba un peso de encima. Al final, me miró con una mezcla de empatía e indignación profesional. Por primera vez, sentí que alguien veía la situación con tanta claridad como yo. Sus palabras fueron la armadura que necesitaba. Señor Joaquín, la ley está de su lado, dijo con una seguridad que me contagió. Es su casa, y nadie puede sacarlo de ella. Y en cuanto a declararlo incompetente, es un proceso extremadamente difícil. Necesitarían pruebas médicas contundentes de que no puede tomar decisiones por sí mismo. De hecho, su comportamiento puede caracterizarse como abuso financiero y psicológico contra una persona mayor. La información me fortaleció. El miedo a lo desconocido se disipó, reemplazado por el poder del conocimiento. Me dio una estrategia clara y sencilla. No vuelvas a tener contacto con ellos. Deja que hagan su siguiente movimiento. Si intentan algo, llámame de inmediato. Documenta todo. Y lo más importante, no cedas al chantaje emocional. Salí de la oficina sintiéndome diferente. Ya no era la víctima. Tenía derechos, apoyo y un plan. El carpintero ahora tenía un plan para reconstruir su dignidad.
La gota que colmó el vaso llegó unos días después, entregada por mensajero. Era un documento oficial, una notificación formal de su intención de presentar una solicitud de tutela, buscando ponerme bajo la tutela de Carlos. Citaron mi comportamiento errático, mi aislamiento autoimpuesto y mis decisiones financieras imprudentes. Cambiar las cerraduras, como prueba de mi rápido deterioro cognitivo. Fue el golpe más bajo, la traición en su forma más pura y cruel, sellada y firmada por mi propio hijo. Este era el punto de no retorno. Al firmar ese documento, Carlos había cruzado la línea. Ya no era solo un débil, era un agresor. Intentaba activamente aprisionarme en una vida sin autonomía, intentando robarme mi identidad, mi cordura y mi herencia. El dolor que sentí fue profundo, pero no me quebró. Al contrario, se cristalizó en una determinación inquebrantable. El tiempo de defenderse había terminado. Era hora de dictar los términos de la rendición. Con el documento legal en la mano y el consejo del abogado en mente, sentí una calma sorprendente. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Esta historia no terminaría en un tribunal, rodeada de desconocidos. Terminaría donde empezó, frente a la casa que construí. Levanté el teléfono, y por primera vez en días, llamé a mi hijo. No me temblaba la voz. No había ira ni súplica. Solo la fría orden de un hombre al mando. «Carlos, basta», dije, interrumpiendo su intento de hablar. «Terminemos con esto de una vez. Los quiero aquí mañana a las 9, frente a la casa. Tengo algo que darles». No pregunté, ordené, y colgué sin esperar respuesta. Había convocado la reunión final. La batalla se libraría en mi territorio y bajo mis condiciones. Por otro lado, mi confianza debió sorprenderlos. Esperaban a un anciano, asustado y acorralado, pero se encontraron con un patriarca que había retomado su puesto. Probablemente interpretaron mi llamado como una señal de rendición, creyendo que la amenaza legal finalmente me había doblegado. Accedieron a venir, sin duda sintiéndose victoriosos, listos para recibir las llaves de la casa y de mi vida. Lo que no sabían es que me estaba preparando no para rendirme, sino para liberarme. Pasé el resto de la tarde en un ritual silencioso. No preparé mis maletas. Fui al ropero y abrí sus puertas. Miré dentro, al santuario de mi vida. Con el cuidado de un conservador de museo, seleccioné algunos objetos, mis herramientas más antiguas, las que heredé de mi padre. Las envolví en un hule, con su familiar peso en mis manos. Tomé la cajita que contenía las cartas de Elena, el mapa de mi corazón, y, por último, tomé un objeto que no había tocado en años. En el fondo de un cajón, encontré una pequeña medalla de plata, deslustrada por el tiempo. Era la medalla de bautismo de Carlos. Recuerdo haberla prendido a su pequeña túnica blanca, con un orgullo que apenas me llenaba el pecho. La sostuve en la palma de la mano. Su insignificante peso cargaba con el peso de toda una vida de promesas incumplidas. No solo me preparaba para una discusión, me preparaba para una amputación emocional. Necesitaba extirpar la parte gangrenosa para salvar lo que me quedaba. La noche cayó sobre Iztapalapa. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era el silencio antes de la tormenta, la calma tensa antes del acto final. Los objetos que había seleccionado yacían sobre la mesa de la sala. Las herramientas, las cartas y la medalla. Eran las reliquias de mi antigua vida y las semillas de la nueva. Era vulnerable, sí, pero también estaba armado con la verdad y la certeza de mi propio valor. El telón del segundo acto se cerraba, preparando el escenario para el inevitable clímax del amanecer. La mañana de ese fatídico día no amaneció con la furia de una tormenta, sino con la solemne calma de un funeral. No preparé café, simplemente me quedé junto a la ventana de la sala, observando cómo la calle despertaba a otro día normal, mientras mi mundo estaba a punto de desmoronarse y rehacerse. No sentía miedo ni ira, solo una profunda e irrevocable sensación de finitud. No iba a discutir. Estaba a punto de operar, de amputarme una parte para que el resto sobreviviera. El carpintero que llevo dentro sabía que, a veces, la única manera de salvar una estructura es demoler la parte podrida. A las 9 en punto su coche se detuvo frente a la casa.
La forma en que Carlos y Verónica bajaron del vehículo destilaba una confianza arrogante. Se acercaron a la verja con el aire de propietarios que vienen a inspeccionar una propiedad, no como un hijo y una nuera que vienen a hablar con un padre. Esperaban que les abriera la verja, que los invitara a entrar para negociar los términos de mi rendición en mi propia sala. Su petulancia era tan palpable que casi me hizo sonreír. Creían que habían ganado, que la batalla había terminado, pero no abrí la verja. En cambio, abrí la puerta principal y caminé hacia ellos por la acera, encontrándolos en terreno neutral. La calle, que era de todos y de nadie. En mis manos llevaba la pequeña caja de madera que había preparado la noche anterior. Este simple acto, salir a recibirlos en lugar de dejarlos entrar, cambió por completo la dinámica. No era el rey asediado en su castillo, era un hombre libre, dictando las condiciones del encuentro. La sorpresa en sus rostros fue la primera grieta en su armadura de arrogancia. Verónica, impaciente como siempre, fue la primera en hablar. «¿Y bien? Veo que has decidido ser razonable. Entremos y hablemos», dijo, más como una orden que como una petición. La ignoré por completo. Mis ojos se clavaron en Carlos, mi hijo. Era con él con quien necesitaba ajustar cuentas. Ella era solo ruido de fondo. Él era la herida principal. «Te dije que tenía algo que entregarte», dije con voz tranquila y serena, y el silencio que siguió estaba cargado de anticipación. Abrí la caja lentamente. Lo primero que saqué fue la escritura de la casa, el papel amarillento por el tiempo. Lo levanté para que lo vieran. «Esto es lo que querías, ¿verdad? El documento. El papel que dice quién es el dueño», dije con voz monótona. Extendí la mano y puse la escritura en el muro bajo que rodeaba el jardín delantero, a su alcance. El gesto los dejó perplejos. Les estaba entregando el premio incluso antes de la batalla final, y la confusión en sus rostros era evidente. Su guerra era por un objeto, y yo les estaba mostrando lo poco que significaba para mí. Luego, saqué las fotografías antiguas, fotos en blanco y negro de mis amigos y yo, jóvenes y fuertes, construyendo las paredes de esta casa. Pero este papel, continué, señalando la escritura, no muestra el sudor que goteaba sobre este suelo, no muestra las noches en vela que pasé dibujando los planos, ni la barbacoa que hicimos para celebrar la loza. Este papel no muestra lo que realmente transformó estos ladrillos en un hogar. Estaba trazando una línea clara. Podrían tener la propiedad, pero nunca tendrían la casa, porque una casa se construye con cosas que ya habían destruido. Finalmente, con la mano apenas temblando, tomé la pequeña medalla bautismal de plata. La sentía fría y pesada en la palma. La sostuve frente al rostro de Carlos, lo suficientemente cerca como para que viera su propio reflejo distorsionado en el metal deslustrado. «Te puse esto el día de tu bautizo», dije con la voz finalmente quebrada, cargada por décadas de amor y decepción. Era un símbolo de protección, de fe, de un futuro bendecido. Era mi promesa de que siempre estaría ahí para ti. Entonces miré profundamente a los ojos de mi hijo, el hombre que una vez fue el niño de esa foto, y pronuncié las palabras que sellarían nuestro destino. «¿Querías la casa? Puedes tenerla. Pero lo que había dentro, el respeto, la historia, el amor, lo tiraste hace mucho tiempo. Puede que tengas las paredes, pero nunca tendrás el hogar que construí aquí». Hice una pausa, dejando que el peso de las palabras calara hondo. «Y el día del bautizo de mi nieta, cuando la mires, quiero que recuerdes que el abuelo que la amaba fue expulsado, no por un extraño, sino por su propio padre». La reacción fue un silencio atónito. Las palabras impactaron a Carlos como una fuerza física. Por primera vez en toda esta dura experiencia, vi un destello de genuina vergüenza en sus ojos, una comprensión tardía de la enormidad de sus actos. Verónica se quedó boquiabierta, conmocionada, como si la hubieran abofeteado. La victoria que tanto había anhelado de repente le supo a ceniza. Habían ganado el premio material, pero en ese momento, en la acera de una calle de Iztapalapa, se dieron cuenta de que habían perdido algo infinitamente más valioso, su propia humanidad. Sin esperar respuesta, sin darles oportunidad de defenderse o disculparse, me di la vuelta.
Con una pequeña bolsa al hombro que contenía las cartas de Elena, mis herramientas y algunas pertenencias, empecé a caminar calle abajo, alejándome de la casa y de ellos. No miré atrás. Cada paso era más ligero que el anterior. No era un hombre derrotado al que expulsaban. Era un prisionero que se liberaba. Mi columna estaba más recta que en años. Descubrí que la dignidad es mucho más ligera que el resentimiento. Mientras me alejaba, un pequeño camión de carga dobló la esquina y se detuvo frente a la casa. Eran amigos de mi compañero del sindicato. No estaban allí para trasladar nada, sino para recoger un solo objeto. Carlos y Verónica observaron, confundidos, cómo dos hombres entraban al jardín y se preparaban para retirar con cuidado la sólida túnica de cedro. Dejaba atrás los muros, pero me llevaba a la bóveda de mi historia, el altar de mi identidad. No abandonaba mi pasado. Me llevaba lo que importaba para construir mi futuro. Los dejé, allí, de pie en la acera con la escritura en la mano y la mirada vacía. Los imaginé entrando en la casa, ahora legalmente suya. Las llaves que había dejado en la puerta por fin funcionarían, pero la victoria no tendría el menor sonido de celebración. El silencio entre esas paredes, antes meramente tenso, ahora sería acusador. Cada habitación, cada objeto que había dejado atrás, gritaría la historia de su traición. La casa que tanto codiciaban se había convertido en el escenario de su mayor crimen moral. Debieron de recorrer las habitaciones, sintiendo la extraña falta de alma del lugar, y en la sala, donde una vez estuvo el imponente ropero, ahora solo habría una silueta más tenue en la pared polvorienta, un vacío, una cicatriz visible que representaba el corazón que ellos mismos habían arrancado de ese hogar. La ausencia del ropero sería un recordatorio diario y silencioso del hombre que desecharon y de la historia que intentaron en vano borrar. Consiguieron lo que querían, la satisfacción insatisfecha que define las victorias vacías. Tenían el activo inmobiliario, el potencial para resolver sus problemas financieros, pero el silencio entre ellos, a partir de ese día, sería diferente. Ya no estaría lleno de planes y susurros, sino de una culpa compartida e innegable. La casa se convertiría en su prisión, y el fantasma que la acechaba no sería el mío, sino el de sus propias conciencias. Su logro fue, de hecho, su sentencia. No fui muy lejos. Había alquilado una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de un amigo, a unas calles de distancia. Era un espacio humilde, con poco más que una cama y una ventana, pero era mío, completamente mío. Lo primero que hice fue colocar la caja con las cartas de Elena en la mesita de noche. Luego, en un pequeño banco de trabajo, organicé mis herramientas. El familiar olor a madera y aceite llenó el pequeño espacio, y por primera vez en años, me sentí realmente en casa. Una profunda paz, que creía perdida para siempre, se instaló en mi alma. Había perdido una casa de ladrillo y cemento, un espacio físico que se había convertido en un campo de batalla. A cambio, había recuperado el territorio infinito de mi autoestima. Ya no era un objeto, un mueble a la espera de ser desechado. Era Joaquín, el carpintero, el arquitecto de mi nueva vida, y mis cimientos eran el honor y la dignidad. Si crees que la dignidad no tiene precio, y que el respeto es el bien más preciado que poseemos, dale a me gusta. Y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte las próximas revelaciones. La historia de mi lucha no terminó en esa acera. De hecho, un nuevo e inesperado viaje apenas comenzaba, y me gustaría que me acompañaras. Las semanas siguientes estuvieron llenas de redescubrimiento. Creé una nueva rutina, sencilla y significativa. Con mis herramientas en mano, comencé a aceptar pequeños trabajos de carpintería en el barrio. Arreglar una silla desvencijada para doña Elvira, ajustar una puerta que no cerraba bien para el dueño de la panadería. Mis manos, que temblaban de ansiedad e impotencia, recuperaron la firmeza y el propósito. El trabajo manual, transformando la madera, sanó mi alma mientras ayudaba a mis vecinos. Poco a poco, reconectaba con mi comunidad como no lo había hecho en años. Ya no era el anciano solitario en la casa grande, sino Seu Joaquín, el carpintero experto a quien buscaban consejo.
Pasaba las tardes jugando al dominó en la plaza con mi amigo del sindicato y las mañanas charlando con la gente en la calle. La soledad que me atormentaba dio paso a un sentimiento de pertenencia. Había dejado una familia tóxica por una comunidad que me valoraba por quien era. Un día, recibí una visita inesperada. Una joven llamó a la puerta de mi pequeña habitación. Era Sofía, mi nieta de 18 años, hija de mi difunta hija. Hacía tiempo que no la veía. Había oído la historia de otros familiares y, horrorizada, me buscó hasta encontrarme. Tenía los ojos llenos de lágrimas de indignación. Su visita fue un soplo de aire fresco para mi corazón. Abuelo, lo siento mucho, dijo, abrazándome fuerte. Lo que hicieron fue cruel, imperdonable. Quiero que sepas que estoy contigo, siempre. Contar con su apoyo, con el amor de un miembro de mi propia familia, era prueba de que no lo había perdido todo. El legado de amor y decencia que Elena y yo habíamos construido no había muerto. Seguía vivo en esa joven de carácter fuerte y corazón recto. Mientras tanto, me enteré por doña Elvira de que las cosas no iban bien en mi antigua casa. La casa, que siempre había funcionado a la perfección bajo mi cuidado, parecía haberse rebelado contra sus nuevos ocupantes. Una tubería principal se reventó en la cocina, inundando la planta baja. El cableado eléctrico, que solo yo entendía, empezó a fallar, provocando cortocircuitos. La casa, sin cuidador, se estaba deteriorando, requiriendo costosas reparaciones que Carlos y Verónica, ya endeudados, apenas podían pagar. Su relación, cimentada sobre las arenas movedizas de la ambición, comenzó a desmoronarse bajo la presión. El resentimiento y la culpa empañaban el ambiente entre ellos. Verónica culpaba a Carlos por su debilidad, y él la culpaba por su crueldad. La casa por la que habían luchado con tanto ahínco, en lugar de ser la solución a sus problemas, se convirtió en el catalizador de su caída, un monumento constante a su fracaso moral. Estaban atrapados juntos en su prisión de ladrillos. El bautizo de mi nieta se llevó a cabo según lo planeado, pero, según me han dicho, la celebración fue tensa y sin alegría. Mi ausencia era una presencia fantasmal que se cernía sobre la fiesta. Las palabras que pronuncié en aquella acera resonaron en sus mentes. Al mirar a la inocente hija en sus brazos, no podían simplemente ver el futuro. Se vieron obligados a afrontar el recuerdo imborrable de su propia traición, el precio que pagaron por aquella fiesta sin alma. Una semana después, recibí una llamada que cambiaría las cosas una vez más. Era la joven abogada de la Oficina de Asistencia Jurídica. Señor Joaquín, he estado pensando en su caso, dijo, con base en la notificación que le enviaron y en todo su historial de abuso psicológico y económico. Tenemos sólidos argumentos para demandar por daños morales. La decisión es suya, pero la ley existe para proteger a las personas en su situación. Tiene derecho a buscar justicia. La idea de volver a la batalla me cansó por un momento. Pero luego, pensé, ya no se trataba de mí. No se trataba de la casa ni del dinero. Se trataba de un principio. Se trataba de luchar por todos los ancianos que son silenciados, irrespetados y descartados por sus propias familias. Se trataba de transformar mi dolor en un arma para proteger a los demás. La lucha por mi dignidad personal podría convertirse en una lucha por la dignidad de todos. Mi nuevo comienzo me enseñó la lección más importante de mi vida. La dignidad no reside en los muros que construimos, ni en las posesiones que acumulamos. Reside en nuestra capacidad de inspirar respeto, de permanecer fieles a nuestros valores, incluso cuando el mundo intenta derribarnos. Perdí un hogar, pero gané un reino dentro de mí, un reino de paz, propósito y, sobre todo, de un amor propio inquebrantable. Hoy estoy en mi pequeño taller, con el aroma a cedro fresco impregnando el aire. Estoy construyendo una cuna, un regalo para la nieta de doña Elvira. Mis manos se mueven con la seguridad de años de práctica. Mientras trabajo, tarareo una vieja canción, la favorita de Elena. No solo sobrevivo, estoy verdaderamente vivo. Quizás por primera vez en mucho tiempo. Soy un hombre que ha encontrado la felicidad no en la posesión, sino en la liberación. Al anochecer, una sombra aparece en la puerta de mi taller. Me doy la vuelta y el corazón me da un vuelco. Es Carlos.
Está ahí, con aspecto de años mayor. Tiene los hombros hundidos, el rostro surcado por el agotamiento y el remordimiento. Parece un hombre que lo ha perdido todo, sobre todo a sí mismo. Me mira y sus ojos se llenan de lágrimas. Padre, susurra, con la voz entrecortada, rota, y antes de que pueda responder, antes de que pueda decidir si las ruinas de un puente pueden reconstruirse, la historia se detiene, dejando el futuro suspendido en una sola palabra.